En este vídeo vamos a resolver el segundo ejercicio de la gran manzana en el que hay que calcular los cash flows y vamos a hacer también la parte de selección de inversiones. Entonces, nos dan una primera información acerca del cálculo de los cash flows que vamos a ir completando primero la parte de abajo de la tabla, toda esta que hace referencia a la inversión, los terrenos, la subvención, etcétera, que nos va a permitir calcular el desembolso inicial y la amortización. Después vamos a hacer el cálculo del préstamo, que ya tengo aquí la tabla preparada, y luego lo trasladamos todo a nuestra tabla de cálculo de cash flows. Bueno, pues empezamos. Nos dice que el valor total de la inversión son 225.000, pero esto incluye unos terrenos e incluye un valor residual. Esto, y me salto una línea, se ha pagado con una subvención de 90.000 euros y con un préstamo de 45.000. Entonces, vamos a empezar a colocar información en la tabla. La inversión total, que ya la tenemos aquí, los terrenos, que los vamos a apuntar ahora para poder hacer la amortización después, la subvención, que son 90.000 euros, el préstamo, que son 45.000, y ya sabemos cuál va a ser nuestro desembolso inicial. La inversión total menos la subvención menos el préstamo. He puesto los terrenos y los he marcado en amarillo porque esta fórmula, por algún motivo, la confundís bastante con la de la base amortizable. Te recuerdo que la base amortizable es la inversión menos los terrenos menos el valor residual, mientras que el desembolso inicial es la inversión menos la subvención menos el préstamo. Es decir, la amortización hace referencia a la parte física, cuánto vale la inversión, qué terrenos tiene, etcétera, mientras que el desembolso inicial hace referencia a la parte financiera. Nos hemos gastado 225.000 euros. ¿De dónde ha salido este dinero? Ha salido de una subvención, ha salido de un préstamo, ha salido de dinero que ha puesto el dueño, ¿vale? Entonces, el desembolso inicial es la inversión total menos la subvención menos el préstamo. Vamos ahora con la tabla del préstamo. Nos han dicho que son 45.000 euros, que se paga un 5% de interés y que se devuelve en 3 años el mismo importe cada año. Bueno, pues 45.000 por el 5% y tenemos los intereses del año. La devolución, como es en 3 años el mismo importe, pues dividimos 45.000 entre 3 y cada año 15.000. El préstamo pendiente sería la resta, 45.000 euros de préstamo vivo menos 15.000 de devolución, 30.000 de préstamo pendiente. Este préstamo pendiente en el año 1 es el préstamo inicial, préstamo vivo, al inicio del año 2. Sobre este préstamo vivo calculamos los intereses, 5% de 30.000. La devolución hemos quedado que 15.000 cada año y eso quiere decir que el préstamo pendiente al final del año 2 son 30.000 menos 15.000, 15.000 euros. Y estos 15.000 euros de final del año 2 son los 15.000 euros con los que empezamos el año 3. De nuevo, calculamos los intereses, 5% de 15.000, la devolución que eran 15.000 y 15 menos 15, 0. La tabla del préstamo siempre tiene que terminar en 0. Bueno, vamos a empezar a trasladar información a la tabla. Primero el desembolso inicial, que ya lo habíamos calculado. Este es el cash flow del año 0, que es un cash flow especial porque no se hace toda la cuenta. Únicamente se pone el desembolso inicial y ya se baja directamente con signo negativo al total de cash flow. Lo siguiente que vamos a apuntar es el valor residual, que nos habían dicho que era 15.000 euros. Este valor residual aparece únicamente en el último año de la inversión. Lo colocamos y ahí se queda. Vamos ahora con lo que es la inversión en sí. Nos dicen en el enunciado que los ingresos son 50.000 el primer y segundo año y un 10% más en el tercero. Pues 50.000 euros en el año 1, 50.000 euros en el año 2 y un 10% más, 50.000 más el 10% en el año 3. Y los gastos van a ser 10.000 todos los años. Pues como gastos, 10.000 todos los años. Vamos ahora por la amortización. La amortización me decían que era del 20%. Supongo una amortización del 20%. ¿Del 20% de qué? De la base amortizable. Es decir, el total de la inversión menos los terrenos menos el valor residual. Pues hacemos el 20% de esa cifra y es lo que vamos a poner como amortización cada uno de los 3 años que dura la inversión. Llega ahora la línea de los intereses. Es fácil porque ya habíamos hecho la tabla, ya tenemos los intereses para los 3 años. Aquí están. 2.250, 1.500, 750. Calculamos ahora el resultado económico. Ingresos menos gastos, menos amortización, menos intereses. Ingresos, gastos, amortización, intereses cada año. Vamos a por los impuestos. Me dice aquí en el enunciado que los impuestos son del 20%. Del 20% del resultado económico o beneficio antes de impuestos. Calculamos
y calculamos el beneficio después de impuestos, que es el resultado económico menos los impuestos. Hacemos la resta. Vale, quedan dos últimos conceptos, uno suma y otro resta. Ahora tenemos que sumar de nuevo la amortización, esta misma que habíamos restado aquí arriba, la vamos a poner aquí abajo sumando. Y tenemos que restar la devolución del préstamo. Y la devolución del préstamo es esta columna que tenemos aquí en la tabla del préstamo. Simplemente apuntamos las cantidades y ahora calculamos nuestros cash flows. Beneficio después de impuestos más amortización menos devolución del préstamo. Cada uno de los años, excepto el último. El último año, a lo que nos salga, hay que sumarle el valor residual, que lo habíamos colocado aquí antes y que no se nos olvide sumarlo, ¿de acuerdo? Así es que el cash flow del último año es beneficio después de impuestos más amortización menos devolución del préstamo más valor residual. Una vez que hemos hecho la tabla y hemos calculado los cash flows, habríamos hecho esta primera parte del ejercicio. Nos quedaría la segunda parte, que sería la selección de inversiones, y nos dicen que la tasa de mercado es del 15% para calcular el BAN y que estimemos el resultado de la TIR sin hacer ningún cálculo. Bueno, pues vamos a utilizar la fórmula para calcular el BAN, la que viene en Excel, y nos sale que el BAN es negativo. ¿Vale? Nos sale de menos 27.499. ¿Eso qué quiere decir? Pues que esta inversión no es interesante porque la empresa no va a tener beneficios futuros, va a tener pérdidas. Entonces no le interesa hacer todo esto porque si lo hace va a perder dinero. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que sin hacer ningún cálculo y por la aplicación de las leyes de consistencia en ausencia de la tasa de Fisher, sabemos que la TIR va a ser más pequeña que el 15%. ¿Por qué? Porque lo que nos dicen las leyes de consistencia es que si no se acepta la inversión por uno de los métodos, tampoco se acepta por los otros dos, siempre en ausencia de tasa de Fisher, ¿vale? Entonces, cuando nos dicen que hay que estimar el resultado de la TIR sin hacer ningún cálculo, lo que hay que decir es esto. En ausencia de tasa de Fisher y por las leyes de consistencia, al rechazarse el BAN por salir negativo, la inversión no es interesante, eso quiere decir que con el método de la TIR tampoco es interesante y eso quiere decir que la TIR tiene que ser más pequeña que el 15%. Y con esto habríamos terminado de resolver el ejercicio. Espero que te haya servido de ayuda y nos vemos en otro vídeo.